Emili Cortavitarte, buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Vamos a hablar de cosas. Ya te digo, como los catalanes. Hacéis cosas, habláis de cosas también. Hacen cosas así. Ya te digo. Vamos a ver. El señor ministro Escrivá ha dicho que a partir de ya, bueno, ha dejado caer, a partir de ya no, cuando sea un acuerdo, o cuando sea ley o cuando sea norma, pero que él vería muy bien eso de que a partir de ahora, para calcular las pensiones, la cuantía de las mismas, se tengan en cuenta 30 años, los últimos 30 años. Pero voy a ser bueno y os voy a dejar que descartéis dos, los que menos os gusten. Es decir, como la baraja, te quitas unas cartas, estas no las quiero. Esto 2 años ha dicho, ¿eh? Es bueno eso, 2 años. 2 años. Pero que no son 2 años enteros, es decir, que al final es la oferta más amable es que te puedes quitar 24 meses, los peores. 24 meses. Pero quiero decir que no tienen por qué ser elegir corridos. entre los 30 años, 4 meses. Sí, fíjate tú que es magnánimo. No años completos. Vale, no sabía yo que eso era así. Bien, entonces todo esto... Bueno, eso son filtraciones, Manolo? Porque como... Sí, vale. ¿Filtraciones tú te refieres no, a...? digo lo que yo te he dicho es también filtración del ministerio, probablemente filtración interesada del ministerio. Vale. Porque como no estamos en esa mesa y no tenemos nadie que nos la cuente, aparte de algunas cosas del periodismo, pues tampoco sabemos exactamente si este detalle, por ejemplo, se ha dado o si este es un detalle interesado que luego el ministro filtra a determinados medios de comunicación para que a su vez los filtren a la población, ¿no? Como hará yo. Bien, te voy a decir una cosa técnica, porque ya sabes que soy un peguijero. Sí. El micrófono bonito ese que tienes ahí, negrito, chiquitín, rasca contra algo que parece ser una cremallera. No me digas. Y entonces hace... Madre mía, pues lo tengo así, ya lo cojo así. La mano que te queda. Porque... O sea, no cremalleras, no puedo tener cremalleras, vale. A partir de ahora ya sabes que a la radio no se puede venir con cremallera. Vaya. Pues así, bueno. Menuda pinta vas a tener todo el programa, pero en fin. Bueno, aquí aguantaré como pueda. Bien, pues cerramos el paréntesis técnico. Y sí, decía yo que esto de Escrivá es una propuesta, un globosonda, algo que a él se le ocurre, que cree conveniente, que se podía ser así, pero de momento los socios del gobierno de Unidas Podemos le han dicho que muy mal, muy mal. Y también los agentes sociales no están por la labor, están en elecciones sindicales y no es conveniente aceptar una cosa de esas, aunque después la acaben aceptando como han hecho con las otras reformas. Bueno, elucubraciones mías, pero... No, muy bien. No, bueno, la primera, a ver, yo la primera cosa por donde quería empezar es por el hecho ese, ¿no? Que Escrivá es probablemente de todos los ministros que hay en la actualidad, no es el único que lo ha hecho y lo han hecho otros ministros y ministras en otros gobiernos, pero que utiliza mucho eso que podríamos llamar el globo sonda, ¿no? O que tú has llamado el globo sonda. Es, voy a dejar caer esto y voy a ver cómo se reacciona ante el tema, ¿no? Si os acordáis, muy al principio de su mandato habló de los 35 años, de la necesidad, o sea, es un experto en estas cosas, es decir, hubo un momento que habló de contabilizar 35 años, ha habido otro momento en que han hablado de la posibilidad de seguir trabajando hasta los 75. Bueno, es un tío que lleva esto por la mano, ¿no? Y que va haciendo cosas de estas y luego es graciosito, bueno, quiero decir graciosito no mucho porque tiene una pinta así de palo tremenda, pero graciosito porque una de las veces que hizo una propuesta que luego me imagino que alguien, el CIS o quien fuera, hizo una serie de encuestas y él se dio cuenta que vamos, que tremendo, y además supongo que el partido o el gobierno le dijo, pero ¿tú dónde vas?
pues él dijo que no había tenido su mejor día, es decir, como si fuera un futbolista, ¿no? O un cantante y tal, ¿no? Que dices, pero colega, que esto no es una cuestión de improvisar, que tú no puedes salir aquí, que tienes que venir con el trabajo hecho de casa y de tus técnicos, que deberías, yo qué sé cuántos asesores tendrá ese ministro, ¿no? Por lo menos igual que los demás, o sea, a lo mejor veintitantos o más secretarios generales, más directores generales o directoras, más expertos, etcétera. Bueno, la primera cosa yo creo que es importante es esa. Eso no quiere decir que nos relajemos, sino solamente que es un juego muy normal en este hombre, ¿no? La segunda cosa al respecto es que ahora estamos asistiendo a la segunda parte del globo sonda, ¿no? Y la segunda parte del globo sonda es si, bueno, cada vez tenemos menos acceso a medios periodísticos escritos, que son los que te dan un cierto margen de reflexión, porque por desgracia en televisión somos consumidores de noticias y casi yo diría que consumidores de titulares, y muy pocas veces, excepto en determinados programas, pues se profundiza en algún tema y demás. Pero bueno, sí que yo lo he visto más que nada en medios periodísticos escritos, que bueno, ahora empieza, evidentemente ha habido reacciones en contra, como tú bien has dicho, luego hablamos un poco de ellas, pero empiezan esas reacciones a favor o la que podríamos llamar las supuestas reacciones neutrales, ¿no? Yo ya me he encontrado, el globo sonda salió el lunes y en estos días, hasta ayer a la noche, pues ya me he encontrado con varios diarios donde escriben, a veces periodistas, a veces supuestos expertos y expertas, bueno, pues que esto tiene sus ventajas y sus inconvenientes, ¿no? Porque claro, la primera reacción ante esto es decir que evidentemente un aumento del periodo de carencia significa una disminución de la pensión. Esta es una lógica aplastante, es una regla de tres, ¿eh? Es decir, la muestra más clara sería que cuando pasamos de 15 a 25, que ha sido en este milenio, por cierto, pues eso ha significado pues una pérdida. Bueno, como ahora como tengo la mano así, no me puedo apuntar determinadas cosas, pero yo diría que en torno al 6,8%, 7%, una cosa así son los cálculos de la mayoría de economistas y al respecto, ¿no? Entonces, evidentemente, pues si pasas de 25 a 30, por mucho que se queden en 28, pues ahí hay una pérdida. Pero entonces han vuelto a aparecer aquellas personas que dicen: hombre, eso es así si estamos hablando de gente que siempre ha tenido una contratación estable, porque si no ha tenido una contratación estable y es gente que ha ido encadenando determinados contratos y tal, pues claro, eso le puede beneficiar, ¿no? Le puede beneficiar. Incluso he leído un artículo donde decía que eso podría mejorar las expectativas de un 30% de la población que ahora mismo estuviera por encima de los 59, alrededor de 60 años en la perspectiva de lo que le queda, ¿no? Que dices espectacular, porque claro, si me dices un 30, ¿qué pasa con el otro 70? Explícame el otro 70. ¿El otro 70 qué le pasa? ¿Se queda igual? ¿Pierde? A lo mejor lo metemos en otro lado. O sea, bueno, ahí están apareciendo cosas realmente muy, muy sorprendentes y muy sospechosas, ¿no? Evidentemente a las que estamos acostumbrados, porque ya sabemos que no es la primera vez que pasan estas cosas y no es la primera vez que determinados medios salen en apoyo de un ministro, de un gobierno o de una oposición, pues por intereses particulares y económicos muy claros, ¿no? ¿Cuáles son las desventajas? Pues hombre, las desventajas son claras, ¿no? Algunas ya las he dicho, es decir, aumentar el periodo de cómputo significa, por lógica, reducir el cobro, ¿no? El hecho de que te den esos 2 años que primero parecía que eran estrictos, pero que ahora que parece que puedes colocar un mes aquí, otro aquí, no, pues aquí
aquí estuve en el paro, aquí yo qué sé, tuve una baja por no sé qué y entonces no cobraba todo. Bueno, todo este tipo de cosas, claro, son como entelequias, ¿no? Son bastante entelequias porque yo no sé si la mayor parte de la población de este país que se va a jubilar va a saber trabajar estos temas, hacerlos, o necesariamente va a necesitar de abogados o de gestores o de cosas por el estilo para que le hagan el cálculo, con lo cual pues no sé si lo que le sale a favor se lo van a comer los otros en sus honorarios. Es decir, que ya entras en unas dinámicas realmente extrañas y en unas dinámicas bueno, que no se le ve, ¿no? Que no se le ve el sentido, porque el sentido que tienes es que os lo voy a aumentar, ¿no? ¿Qué podría haber detrás? Pues evidentemente detrás hay varias cosas. Por un lado tenemos a la Unión Europea diciéndole a España, oye, y al gobierno español, más que a España, porque, bueno, no sé si hablan con Abascal, pero con el resto no, diciéndole, oye, que os hemos dejado ahí un cuartelillo durante un tiempo por la crisis, por todo lo demás, por el COVID, porque ahora la guerra de Ucrania y tal, pero que, bueno, que nos vamos a tener que poner otra vez severos y severas y que entonces hay que empezar a eliminar gastos, que dicen ellos, ¿no? Hay que empezar a eliminar gastos. Por tanto, si empezamos a eliminar gastos, pues mira, yo veo que ahí tenéis un problemilla, ¿eh? Y entonces, por un lado tenemos a esta gente, luego vamos a hablar del problemilla que tenemos, que no se me olvide. Y por otro lado tenemos bueno, a los planes de pensiones y a determinadas empresas del sector bancario, del sector de seguros y demás, que siguen viendo que las personas que vivimos en el Estado español somos una anomalía con respecto al resto de personas que viven en países europeos o en países occidentales, ¿no? Es decir, que el consumo que hacemos de pensiones privadas es muy bajo, ¿eh? Y sobre todo que en general no hay clase media, que dirían ellos ahí, ¿no? Sino que suelen hacer consumo de estas cosas, pues gente que está en altos cargos y demás y que tienen necesidad de que determinadas aportaciones que se le hacen, colocarlas ahí, porque además desgravan y entonces me las guardo para sacarlas en el momento que las necesito y todo ese tipo de cosas. Pero lo que ellos llaman clase media, la media baja, la media alta, pues en general no está tirando de este tema y ahí están también presionando. Y entonces voy a hablar de cuál es el problema y cuál es la solución, que al mismo tiempo es la solución, ¿no? En estos momentos, en el dinero que se gasta el Estado español en pensiones, a pesar de que nos expliquen otras cosas, está por debajo del dinero que se gasta en porcentaje, debajo del dinero que se gasta Francia o Italia, por ejemplo, por poner dos que tenemos ahí cerquita, ¿no? Eh, entonces parece que no debería haber un gran problema, ¿no? Pero siempre nos salen con el famoso asunto de que del montante total, hay aproximadamente unos 20.000 millones de euros que son de difícil justificación, ¿no? Que no corresponden exactamente a pensiones contributivas, bueno, exactamente, que no corresponden a pensiones contributivas. Eh, por si alguien entre la gente que nos escucha no entiende qué quiere decir pensión contributiva, es aquella que yo recibo por haber trabajado, algo. Es decir, sabéis que la pensión contributiva más baja se cobra por haber trabajado como mínimo 15 años. Entonces, a partir de ahí, se cobra una pensión contributiva que puede llegar a ser la máxima que te puede corresponder, pues si has llegado a los 30 y pico en general. O sea que tampoco estamos para decir, no, es que con 20 o con 25 ya llegamos al máximo, ¿no? de tu categoría. Entonces, ¿qué son esas veintitantos mil millones? Pues esos veintitantos mil millones son las pensiones no contributivas. Es
decir, aquellas pensiones, por ejemplo, de viudedad, de hijos o hijas de personas que han muerto en accidente o en cualquier tipo de situación y que tienen derecho a eso. Es decir, ¿qué tipo de cosas? Y esas en un momento esas pensiones en un momento de bonanza de la seguridad social, que ha sido casi toda su etapa y sigue siendo, a pesar de que el PP le robó pues del orden de 60.000 millones de euros en la etapa de Rajoy Robó a la. que utilizó la llamada Sí, hucha. sí, no, robó. Es que no existe, utilizó. Es decir, metió la mano en la hucha, la llamada hucha de las pensiones y se lo llevó y no lo han devuelto. Es decir, que, Bueno, que pero durante su. no solo llevó el partido para ellos, sino No, se lo llevó sí, se lo llevó para sus políticas de gobierno que evidentemente beneficiaban al partido y a sus amigos, por supuesto, vale, ¿no? vale. Está claro. Para tapar unos agujeritos y yo qué sé, y por si había algún hilillo de más por ahí en el Cantábrico, ¿sabes? Bueno, lo que fuera. Claro, entonces, en momentos de bonanza, que repito, han sido la mayoría en el sistema de pensiones español, en un momento dado, un gobierno pues decidió, oye, estos aguantan este tema, es decir, las pensiones contributivas aguantan eso y más, y por tanto vamos a meter aquí estas, ¿no? Entonces, ¿cuál es en realidad el problema que tiene el Estado español? El problema que tiene el Estado español es que no es el Estado el que está aguantando las pensiones no contributivas, sino que son las pensiones contributivas, o somos los pensionistas y somos las trabajadoras y los trabajadores de este país, y evidentemente la parte empresarial que se dedica a eso, quienes están sosteniendo ese tipo de cosas. Es decir, que no se sacan de presupuestos generales del Estado, no se Claro, claro. Es sacan que de ahí la. está claro, el gran kit de la cuestión está ahí. Primero, que digamos que nos estamos poniendo una venda antes de tener una herida o una rotura, ¿no? Como tengo yo. Entonces, porque estás calculando, ¿no? Están haciendo cálculos, tenemos ahí una serie de gente haciendo unos cálculos brutales, diciendo, no, es que ahora llega el baby boom, los del 50 y los años 60, ¿no? El momento en que ha habido más nacimientos en España, que luego esta gente, pues en general ha cogido los años, digamos, más o menos de bonanza económica, si se puede llamar así, los 70, los 80, hasta buena parte de los 90, y por tanto esta gente en general va a tener un nivel de prestaciones relativamente importante, ¿no? Y significativo. Bueno, claro, esa es una previsión, pero no hay ninguna más, no tenemos ninguna previsión más, no hay la posibilidad de que por ejemplo, de que afloremos todo el mercado negro de trabajo, no hay la posibilidad de que este país en un momento dado, precisamente por el avejentamiento de su población, tenga que hacer una llamada a la emigración y que por tanto se pueda hacer una cosa como la que se hizo en la etapa de Rodríguez Zapatero, en que se afloraron y se pasaron a la seguridad social prácticamente 1 millón de trabajadores y trabajadoras, ¿no? Quiero decir que hay muchas otras fórmulas como para que un gobierno progresista diga, es que estoy haciendo cálculos de cuando llegue, a ver qué va a pasar cuando llegue el que nació en el 69, ¿eh? Toda la varaunta que nació en el 69. Y claro, dices, hombre, cuando lleguen esos, bueno, pues vamos a ver qué más has hecho, ¿no? Pero claro, la cosa más sencilla y la cosa en la que ninguna de esta gente se mete es en eso. Es tan sencillo como eso. Es decir, hay 22.000 millones de euros aproximadamente que vienen de pensiones no contributivas. Yo no estoy diciendo que no haya que pagarlas, al contrario, y creo que muchas de ellas hay que aumentarlas. Ahora, eso tiene que salir de las pensiones contributivas y por tanto, a partir de ahí, a partir de esa regla de tres, lo que hacemos es ponerle peor las pensiones contributivas a los trabajadores y trabajadoras que están contribuyendo en la actualidad. Pues Sí, no debería ser así. hacer el cálculo de que no hay dinero, de que Claro, no se ha contribuido lo suficiente cuando se está claro. destinando un dinero contributivo, digamos, por ponerle entre comillas, correcto, Hmm. a Sí, pensiones sí. contributivas.
¿Y qué propones o qué sería la idea de que esas pensiones no contributivas vinieran o fueran a cargo del presupuesto general del Estado, o por lo menos se nos dijera: hemos destinado de pensiones contributivas 22.000 millones que no deberíamos de haber destinado, o que tuviéramos las cosas claras, que no se nos vendiera la moto como se nos Claro. vende? Claro, la lógica pasaría por buscar fórmulas, digamos, más imaginativas y evidentemente más progresistas. Es decir, lo que no puedes hacer es para mantener un sistema de pensiones como el nuestro, que además, que no se me olvide que tengo que dar un dato muy interesante, de esos que me lo he aprendido de memoria, me lo he cogido de memoria porque no puedo apuntar, pero bueno, lo voy a dar ahora y seguimos, porque que no se me olvide, porque es muy importante. Es muy importante. Hay una cosa que demuestra que este es uno de los mejores sistemas de pensiones de Europa. Y esa cuestión que lo demuestra es que el porcentaje de gente mayor me refiero mayor de 70 años, que en este país no está en situación de pobreza, es el más elevado de toda la Europa occidental. Es decir, Francia, a partir de los 70 años, tiene un porcentaje más elevado que España de gente mayor de 70 años en situación de exclusión o de pobreza. Italia lo mismo, Alemania lo mismo, etcétera. ¿Por qué? Porque en esos países los sistemas públicos no han sido tan redistributivos como lo es el sistema público español, que hace que bien por la vía contributiva o bien por la vía no contributiva, la de esos 22.000 millones de euros, bueno, pues la gente tenga derecho a recibir, en algunos casos tenemos que decirlo así, una paguita, que ya lo sabemos y sabemos que hay cantidad, sobre todo cantidad de mujeres viudas o no viudas o que no han trabajado lo suficiente, que están recibiendo una aportación del Estado, que a mí me parece ideal y que ya digo, creo que habría que aumentarla, ¿no? Entonces, lo que no podemos hacer, lo que desde luego no se puede plantear desde una óptica progresista es: me voy a cargar este sistema porque no va a aguantar para las pensiones contributivas, ¿no? Yo lo que tengo que hacer es buscar de qué manera hago esas cosas, ¿no? Y de la misma manera pues, que, por ejemplo, en la actualidad, debido a los impuestos a la banca, a los impuestos a las grandes fortunas, de momento provisionales y durante 2 años, se ha podido aguantar una situación de crisis, pues existen otro tipo de propuestas o pueden existir otro tipo de propuestas de manera que el Estado cada vez más asuma en cuanto a los ingresos del Estado, se asuma cada vez más esa parte de las pensiones no contributivas de manera que no se le meta un torpedo al sistema, ¿no? Al sistema de pensiones. Porque la idea, en definitiva, de mucha de la gente que habla de estas cosas es meterle un torpedo, es decir, no, no, es que esto no se aguanta. No, no, vamos a ver, no se aguanta, ¿por qué? No, y entonces te dicen, no, porque cada vez hay menos gente trabajando y más gente vamos a estar en pensiones. Vale, pero hazme los cálculos. ¿Eso lo aguantamos o no lo aguantamos? Sí, lo aguantamos. Claro. Entonces, lo aguantamos y lo estamos aguantando y estamos en uno de los peores momentos a nivel de población, me refiero. Es decir, a nivel de que hay más gente que está yendo a ser pensionista o jubilado o jubilada y por otro lado no tenemos una gran creación de puestos de trabajo, aunque con algunas de las medidas que se han hecho, pues bueno, se va tirando, ¿no? Y se Entonces podrían tú hacer. tienes que el sistema lo aguanta, es decir, ese gran eslogan, porque es cierto eso que acabas de decir, de que el argumento mayor que utilizan esta gente es decir, cada vez hay más gente cobrando y menos trabajando. No van a poder pagar las pensiones las pocas gente que trabajan de la cantidad de gente que las cobra. ¿Tú mantienes que eso lo está aguantando el sistema? Sí. Yo a través de gente economistas críticos que están defendiendo el sistema de pensiones y sus números, que son mucho mejores que los míos, digo que en la actualidad el sistema se está aguantando. Es decir, el Estado no ha hecho una sola inversión en el sistema de pensiones. Es O decir, que sea, no hemos llegado ahí. Por tanto, el sistema está aguantando. sí. Entonces,
Claro, tú me puedes hacer una previsión desastrosa, que es decir, no, es que el paro va a crecer en los próximos 3 años y entonces y se va a salir no sé cuánta gente y tal. Bueno, Ya veremos. son previsiones. Sí. No, no son previsiones, que está bien que las hagas, pero establece otros factores de alternancia. ¿Eh? ¿Por qué no mejoramos? ¿Por qué no se mejoran las condiciones del empleo? ¿Por qué no se aumentan los salarios? Si aumentamos los salarios, Aumentar las evidentemente cotizaciones. aumentan las cotizaciones. ¿Por qué no dejamos de dar apoyo a las empresas cada vez que se hace un cambio de normativa y les regalamos, les regalamos sus prestaciones? O, por ejemplo, una medida que se está haciendo en estos momentos, que se parece que podría pasar, que es, bueno, no vamos a topar las pensiones que vamos a dar, no vamos a toparlas tanto, pero evidentemente vamos a aumentar la contribución a la seguridad social que deben hacer determinadas personas que están ganando, perdón, determinadas cantidades, ¿no? Es decir, ahora mismo hay un tope, ¿no? Hay un tope para cobrar, pero también hay un tope para pagar. Para cotizar. Pues vamos, para cotizar, exactamente. ¿Vamos a destopar eso? ¿Por qué no destopamos eso? Y hacemos es decir, esa gente, por ejemplo, podría contribuir de manera. Pero eso no ha interesado nunca por lo mismo, porque no, con eso que no estás cotizando, te coges un plan de pensiones privado, ¿sabes? Mm. Tú te haces un cálculo, te dices, bueno, pues si yo estuviera pagando hablo de futbolistas, hablo de Sa- gente de, Salarios, de salarios altos y muy altos. Sí, salarios Que no, potentes salarios potentes en las empresas también, ¿no? que no Salarios cotizan, no cotizan con arreglo a lo porcentualmente. efectivamente, porque hay un tope, porque hay un Sí. tope. Pero bueno, es que a lo mejor con ese tope, que si lo destopamos, con eso que destopamos, tenemos para 3 o 4 pensionistas normales más. Ujú. Aunque él tenga que recibir al final un aumento también de su cotización, que será proporcional, ¿me entiendes? O sea, nadie cobra, excepto quienes hacen planes de pensiones con el dinero que le da la banca y demás, nadie cobra en general más cuando se jubila que cuando está trabajando, ¿no? Entonces, lo normal es que cobres menos. Entonces, bueno, pues hay hay muchos aspectos que contribuirían a crear una mejor situación para la gente que en estos momentos está trabajando y al mismo tiempo para mantener el sistema. Y luego, evidentemente, en la medida es que el Estado debe asumir el tema de las contribuciones no retributivas. Es decir, Ujú. debe hacerlo. Porque en estos momentos quien está siendo solidario con esas personas que hablábamos antes no es el Estado. Es decir, So- somos las personas que hemos cotizado y las personas que están cotizando en la actualidad, ¿no? Y eso es fantástico. Es decir, eso nos plantea una situación que no es así en la mayoría de nuestro planeta. Ujú. Entonces, claro, ahora quizás llegando a estas conclusiones podréis entender el interés tremendo que tiene determinada gente, determinados economistas, determinados bancos, el banco, por supuesto, el Banco de España, el Banco Central Europeo, el FMI, etcétera, por acabar con esta anomalía que es el sistema de pensiones en España, Es decir, que que nosotros consideramos que tiene muchos fallos, pero que evidentemente nos deja imágenes o ideas fantásticas como esa, quiero decir, o resultados, ¿no? Como el de que tengamos una población de gente mayor que tiene menos exclusión que en otros países occidentales, ¿no? pues nadie lo pensaría, eso que acabas de decir hace un No, rato. nadie, no, claro, pero ahora tratar de imaginaros cómo está el resto, es decir, yo normalmente cuando intervengo sabes que me llevo aquí unos apuntitos y tal. Ahora como no puedo apuntar con la derecha, pues leo y luego con eso me quedo y tal. Pero bueno, no es Europa. De Europa no me he quedado ninguna. Me he quedado con una cifra porque es brutal, que es la de Corea del Sur. En Corea del Sur, 1 de cada 2 personas que supera los 70 años está en la absoluta indigencia.
O bueno, podéis ir a, por ejemplo, a los Estados Unidos, ¿no? Donde evidentemente no hay un sistema público de pensiones, pero lo que pasa con su gente mayor y hemos visto recientemente hasta alguna película ha ganado un Oscar de cómo hay gente que al final vende su casa, se compra una caravana y se dedica a recorrer los Estados Unidos a ver qué trabajo se encuentra en qué tipo de empresa o en qué tipo de Amazon o de cosa por el estilo durante un tiempo hasta que le echan porque no da el perfil, no da el ritmo y ahí sigue. Y eso es real como la vida misma. ¿Eh? Quizás nosotros tenemos una vida más apalancada, más familiar, más lo que tú quieras y más de que la familia ella ayudará o proveerá en una situación como esa, pero lo cierto es que el porcentaje, bueno, hay un artículo por ahí que en todo caso, si eso luego lo podemos colgar cuando acabe el programa, que explica, que da estos datos, ¿no? Muy bien. Y bueno, yo creo que son muy significativos. Es importante lo que has contado, porque a algunos nos puede sorprender incluso, es decir, que estén las personas mayores de 70 años debido a las pensiones que cobran, que en algunos casos son muy bajas, pero aún así Mm, se está mejor que en países que Sí, supondríamos que estarían mejor que nosotros. Así en sí, general, tampoco con sí, detalles sí. ni afinando demasiado. Bien, Emily, Sí, no es cuestión de estar tremendamente contentos, ¿eh? Porque evidentemente lo que hay que conseguir es que no esté nadie en esa situación, no que nuestro porcentaje sea el más bajo, es que, no, que lo bueno sería que no tuviéramos porcentaje, ¿no? sí. Pero bueno, que demuestra también un poco pues la otra realidad, ¿no? Ujú. Oye, sobre esto de las pensiones, porque lo hemos hablado con otros compañeros, con Rafa Cid, por ejemplo, hemos hablado sobre esto. ¿Por qué es tan difícil que la gente más joven, los futuros pensionistas, no estoy hablando de veinteañeros o treintañeros, sino Mm. futuros pensionistas, 40, 50 años, acudan a las movilizaciones para reclamar unas pensiones dignas? Ya no las pensiones de ahora para que el IPC sea igual bueno, Sí. a subida de las pensiones, etcétera, que se mantenga el poder adquisitivo, que es lo que se podía pensar, sino las pensiones del futuro, para que esa gente salga. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué les pasa? No, ya lo dan todo por perdido, o no se sienten aludidos. Sí, Difícil, ¿no? bueno, no he hecho un análisis así muy sociológico, por tanto te diré lo primero que se me ocurre mientras que me haces la pregunta. Yo creo que bueno, que hay varios factores, ¿no? En primer lugar, es posible que haya gente que lo vea como muy lejano, ¿no? En segundo lugar, bueno, pues hay una mecánica de comunicación eh, que consigue que la gente, cuando oiga hablar de pensiones y de jubilaciones, esté pensando en gente que ya es jubilada o que está a punto o que va a serlo dentro de meses, ¿no? Que Como, de decir esto no va conmigo. exacto, sí, Esto no sí, lo es callo. como una cosa que no va. Yo creo que habría un tercer factor social muy importante y es que lo viejo no mola nada y que por tanto que tú, aunque tengas 50 y tantos años, empiezas a hablar de pensiones, es como que ya eres viejuno, ¿no? Que dirían aquellos, y que por tanto eso no interesa. Y creo que es un error, ¿eh? Me imagino que supongo que también te lo decía Rafa y tal. Yo pienso que es un error brutal porque el hecho de que haya una gente luchando en estos momentos, ¿no? Que ya son pensionistas o jubilados y jubiladas, y que este año, aunque no es un gran éxito, se pueda conseguir un aumento del 8,5%. Es decir, el que viene detrás se va a encontrar con ese 8,5, es decir, su partida va a ser a partir de ahí. Es decir, ¿entiendes? O no sé si se entiende lo que estoy diciendo. Es Sí, decir, sí, el aumento que en realidad el, debería eh, llegar una igualación al IPC. claro, Eh, claro, ese 8,5, ya lo hemos hablado aquí más de una vez. España es un país muy raro donde justamente en noviembre baja el IPC de una manera radical porque es cuando calcula el gobierno, ¿no? Es una cosa bárbara.
evidentemente el gobierno y otra serie de agentes hacen todo lo posible para que cuando llegue esa fecha, pues la cosa no esté tan chunga, ¿no? Luego viene la Navidad, podríamos calcular, por ejemplo, el día de Navidad, sería un buen día para calcular, ¿no? Más tienes mucho rato para poder hacer los cálculos y tal. Allá como ha subido la langosta y el otro y la merluza y lo demás allá, pero bueno, lo hacen así. Pero te quiero decir que ese aumento que consigue un agente este año es un aumento que si a ti te toca la pensión el año que viene, tú ya partes de esa cantidad. Es decir, esa es la cantidad de la que tú estás partiendo. Y si te quedan 3 años, esa es la cantidad con la que tú partes, más lo que se consiga en esos 3 años, ¿no? Entonces, esto parece una cosa como que es simple, absolutamente simple, pero parece muy complicada de explicar. Y parece muy complicada de explicar, yo creo que un poco por este tipo de sociedad en el que vivimos, ¿no? Y por bueno, el gran esfuerzo comunicativo que lógicamente hace determinados medios y determinados intereses para que eso no le llegue a la gente más joven, ¿no? Para que eso se vea como, bueno, pues las pensiones es una cuestión de pensionistas. A mí ni me va ni me viene, ¿no? Y en todo caso, si intervengo es para decir que me parece que quizás son elevadas o, bueno, pues no os extrañe que tengamos tertulianos y tertulianas diciendo que qué pasa con eso del 8,5, que dónde se ha visto. O sea, que eso no se le aumenta a nadie en su salario, ¿no? Y cosas por el estilo. Es decir, y eso nos lo vamos a encontrar porque, bueno, porque esos impulsos individualistas, antisociales y tal, pues también existen, están ahí y, y aparecen lógicamente. Muy bien, vamos a otro tema, ¿te parece? Ujú. Melilla, la famosa valla de Melilla, el salto a la valla de Melilla que causó ese número importante de muertos. Parece ser que el gobierno y oficialmente se asumen 20 y algo, 30 y algo, no sé la cifra ahora por dónde anda, pero otras cifras que se dan lo superan mucho. En fin, durante un tiempo se discutió sobre eso, algunos medios de comunicación hablaban de que había sido al otro lado de la valla, es decir, en territorio marroquí, se negaba de que para nada hubiera habido muertos en el lado del Estado español, en el lado de España, en el lado de aquí de la frontera. Los medios de comunicación se conformaron mayoritariamente con la visión y con la versión oficial. Están muy acostumbrados a tragarse los comunicados oficiales y del gobierno y así seguimos hasta que, vaya, les dieron un susto al gobierno y a los propios medios de comunicación que se lo tienen que hacer mirar con un reportaje de la BBC que denunció, después de un periodo de investigación, de un trabajo de investigación, que había habido fallecidos en el lado español que habían sido arrastrados y llevados al otro lado de la valla para que aquí el gobierno nuestro, el señor ministro del Interior, no tuviera que Marlaska. Marlaska comerse o cargar con el muerto, nunca mejor dicho. Bueno, después de aquel golpe que le dio en todas las narices a los medios de comunicación, la BBC parece ser que han espabilado un poco y a continuación han empezado a investigar un poco más, a seguir la información, a ver si no es verdad lo que nos han dicho. Posiblemente sí, y ha habido más medios que ya han seguido hasta el extremo de que ya está claro por parte de periódicos, de medios de comunicación, incluso de editoriales, que ya asumen que al menos una persona falleció a este lado o murió a este lado de la frontera y fue arrastrada a otro territorio. Eso es lo que sabemos oficialmente. Y eso le puede costar, porque está fuerte la cosa, ¿no? Están pidiendo la dimisión del ministro Bueno, mucha gente. Vamos. sí, el ministro ha estado hoy con la misma, bueno, y ayer con la misma cara de palo en su comparecencia. Es Sí, decir, ayer hubo la claro. comparecencia. Aparte del reportaje de la BBC, como sabes, ha habido últimamente estas cosas que están bien en el periodismo. Ha habido una alianza de una serie de periodistas que llevaban meses Consorcio le llaman. investigando. Sí, Consorcio. Sí. sí, exacto.
que en España lo ha publicado El País, cosa también extraña, y que ha dado lugar a otro documental o a varios documentales que estaría muy bien que, bueno, lo suyo sería que todas las televisiones públicas lo estuvieran pasando, en un momento de audiencia plena y tal. Yo he visto trozos y bueno, los trozos son suficientemente duros, ¿no? Entonces, voy a tratar de hacer una especie de resumen y luego vamos al ministro y al gobierno. Las investigaciones de este grupo de periodistas parecen coincidir en que antes del salto, días antes del salto, la policía marroquí se dedicó a intimidar a los inmigrantes que estaban, o que ya sabéis que están, iba a decir tranquilamente, quiero que lo entendáis en su estricto sentido, en el monte Gurugú, que es, sabéis, ese monte donde normalmente se refugian una vez que han hecho una larga travesía por el continente africano y ahí están esperando el momento de poder entrar o de dar el salto o de una cosa por el estilo, ¿no? Lo que esas informaciones periodísticas nos narran después de haber ido a buscar a esta gente que han tenido que ir bastantes kilómetros adentro a buscarlos, porque una de las cosas que hizo la policía marroquí fue cogerlos a los que todavía estaban vivos, a veces meterlos con alguien que murió en el camino, ponerlos en autobuses y largarlos, dispersarlos por Marruecos y si era posible sacarlos más allá de Marruecos, pues lo que hicieron fue hostigarlos durante varios días. Hostigarlos, quitarles la comida, quitarles el agua, con lo cual, evidentemente, yo no lo puedo asegurar, pero por las imágenes que se ven posteriormente parece toda una táctica para provocar una reacción de esta gente. Evidentemente, esta gente lo que no va a hacer es volver hacia atrás, volver hacia el desierto, volver a sus países de los cuales han salido pues, por cuestiones económicas o por o persecución política o persecución por temas de identidad sexual o por lo que sea, ¿no? En una situación así, ¿cuál es la opción más sencilla? Pues intentar saltar la valla de Melilla, porque en principio se supone que al otro lado hay un Estado europeo que por lo menos si llego hasta allí y salto la valla, pues me van a tener que acoger. A lo mejor luego me echan para atrás en un vuelo porque no puedo demostrar o porque no me dejan demostrar el por qué puedo ser una persona de acogida, ¿no? Pero eso es lo que pasó. Es decir, cuando el ministro da esa versión de que centenares de personas armados de hachas, palos y no sé qué deciden avanzar para pasar a suelo español, ¿no? A suelo patrio magnífico. No, no estamos ante eso. Estamos ante la reacción de varios centenares de gente joven que seguramente que por el camino ha visto cómo se han perdido algunos de sus amigos y amigas, parejas, incluso hijos, etcétera, que se encuentran ante una agresión ante la cual la única solución que ellos ven en ese momento es saltar la valla y tratar de pasar la valla. Y eso es lo que hay. Es más, hay unas imágenes y un gráfico que ha hecho esta gente, estos periodistas, que es muy, muy interesante porque es que la policía marroquí y su ejército, si hubiera hecho falta en este caso, no es que yo lo proponga, pero son sus métodos de actuación, podía haber parado esta avalancha cuando bajaba del Monte Gurugú. Y no hacen eso. Es decir, colocan sus furgonas detrás de los inmigrantes Los y les empuja. acompañan. Exactamente. Los empujan por un lado y por otro lado los meten en un callejón sin salida. Es decir, los empujan hacia la valla. Yo ya no sé si sabiendo que no iban a saltar la valla o sí. Da la impresión de que sí, ¿no? Es decir, para eso se supone que uno tiene mandos en las policías y estas cosas para que hagan estrategias. Me imagino que esta gente debe pasar unos exámenes de cosas por el estilo y debe hacer unas prácticas y unas formaciones y tal. Bueno, el caso es que primero los meten contra la valla, ahí hay muertos por asfixia y por otra serie de cosas y luego entonces bajan
los autobuses y se dedican a lo que se dedican. Por la cosa que parece que únicamente nos preocupa, porque claro, Marruecos es un país o es un estado al que le pagamos un dinero por mantener, le paga la Unión Europea y le paga España un dinero por mantener la integridad, ¿no? Territorial y por tanto por controlar esas avalanchas. Eh, bueno, no sé, es raro imaginar que mientras que se produce todo esto en el lado español, nadie avisa, el dispositivo de Guardia Civil me parece que son 80. Nadie se da cuenta que está pasando una cosa extraña, no hay ningún tipo de información. eh, no hay ni tan solo una mala cara por parte de nadie del gobierno para decir es que Marruecos no nos avisó, que son unos cabrones, que no nos dijeron nada, que esto venía para aquí y tal. Claro, entonces eh, parece ser que nuestra única preocupación es explicar que no ha habido muertos en el lado español, ¿no? Como si os acordáis la vez que hubo muertos en el agua y entonces el ministro se dedicó a contar los metros que teníamos nosotros de agua, ¿no? Ahí y los metros cuadrados y que esas personas que iban por ahí nadando y a las cuales se les disparaba, esta vez sí, desde el lado español, pues no morían en este lado, o sea, porque, claro, pues, ya me dirás, tenemos nosotros una gente pues súper preparada para matar en territorio extranjero, vamos, preparados para eso. Claro, la historia era intentar demostrar que aquí no había pasado nada. Lo que nos muestran esas imágenes, en primer lugar, es que la parte de la policía marroquí interviene en territorio español, Sí. con lo cual ya tenemos un problema, o ya deberíamos tener un problema, por muy amigos que seamos, ¿no? Y la otra cosa es cuando ya se ven esas imágenes que tú hablas, que son imágenes captadas de, de móviles, pero en los cuales evidentemente hay una persona muerta, por lo menos hay una persona muerta, y que está a este lado de la frontera, a este lado de la frontera. Tú, fíjate lo sencillo que hubiera sido decir, bueno, quizás ha muerto alguien aquí, pero porque ha sido empujado desde el otro lado, ¿no? Pero no, la cuestión desde el primer momento del señor Marlaska ha sido decir que no había muerto nadie. Por lo que se ve después en las imágenes y por lo que se explica después, porque además una vez llevados a la zona marroquí, si ahora no me equivoco, se les mantuvo 3 días atados, ¿eh? Junto con muertos, o sea, juntos, y atados a la espalda por las muñecas, sin agua, sin comida, absolutamente sin nada, a pleno sol y a plena noche, a pleno sol y a plena noche. Bueno, y se ven imágenes de cómo se arrastran personas. Es decir, mm, solo murió una o dos estaban a punto de palmar, pero ya palmaron en el otro lado. Bueno, es que estamos hablando de tonterías. En realidad estamos hablando de tonterías absolutas. Y a mí me parece fatal pues que el señor Marlaska, que además ha sido juez y demás, no tenga la vergüenza de dimitir, ¿eh? Y a su gobierno la vergüenza de hacerle dimitir y a su partido pues 3/4 de lo mismo. Es decir, es que eso es indefendible, es indefendible. Quiero ir ahora al tema de las imágenes. Esto es como creo que lo comentamos, o al menos yo lo he comentado en algún sitio, es decir, el famoso tema aquella de la manifestación de Madrid, que el Ayuntamiento de Madrid había decidido parar las cámaras porque no quería que salieran las personas que participaban en la manifestación, cosa que solamente hicieron con esa manifestación. Bueno, pues es muy curioso que parece ser que las cámaras del lado español tampoco funcionaron ese día, ¿eh? Y si funcionaron, pues alguien eliminó las imágenes, ¿no? Entonces, bueno, es decir, ¿cómo puedes decir que tú eres un Estado de Derecho, decirlo así tan tranquilamente, y ante una situación como esta, en la que pueden existir dudas razonables, tú no permites que pueda haber una investigación
ni parlamentaria ni periodística básica, porque cuando se ha hablado de esto en el Parlamento, entonces van y lo llevan a la Comisión de Secretos. ¿Eh? Y claro, como es secreto, pues lo único que puedes decir es, hombre, a mí me parece de lo que yo he visto que tal, ¿no? Es decir, porque se supone que no puedes decir nada de lo que has visto, no sé qué. Claro, yo creo que es quizás el momento más ruin del gobierno de Sánchez. O sea, yo creo que es y que es un momento que no tiene ningún sentido mantenerlo. Es decir, no tiene ningún sentido. Yo creo que ahí no solamente tiene a la oposición en contra, creo que excepto a que también tiene lo suyo eso, ¿no? Excepto a Vox, ¿no? Que ha dicho el tío ha dicho que, bueno, ¿y qué? ¿Y si está muerto en nuestro lado, qué? Quería entrar aquí de manera ilegal, ¿me entiendes? Claro, ¿cómo vas a hacer tú una política de inmigración o relacionada con inmigración y derechos humanos que el único que te la aplauda sea Vox? Es que alguien se ha vuelto loco, ¿no? O alguien es incapaz de darse cuenta o alguien está absolutamente endiosado y dice, no, no, es que aquí los ministros se cambian cuando yo quiero, que no se cambian porque quiera la gente, que no, 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 es que es cese del ministro y, por supuesto, una investigación a fondo de qué pasó ahí. Es decir, ¿España tiene servicios de inteligencia o no? Porque, bueno, Sí. el otro día, sí, la mujer que lo lleva ahora estuvo el otro día en el Parlamento Europeo y también dijo que allí ella no podía decir nada porque ella solamente tiene que dar cuentas al gobierno, pero que ella aseguraba que todo lo que han hecho, hablaban de otras cosas, ¿no? De las famosas escuchas y demás, que todo era con consentimiento judicial. Es decir, bueno, ¿qué pasó ese día durante todas esas largas horas? Es decir, hay periodistas de estos que han intervenido que dicen que no pueden dar detalles porque evidentemente es matar a sus fuentes, pero que hay una cantidad importante de personas que pertenecen a los cuerpos de seguridad, vamos a llamarlos así, del Estado español, que están alucinados con lo que pasó Sí, y señor. alucinados con las órdenes o con las no órdenes que recibieron. ¿Eh? Entonces, no puede ser, es que no puede ser, es que es una cosa muy fuerte, que es una cosa muy fuerte. Estoy de acuerdo. Todo esto hubiera sucedido sin, fíjate, a lo mejor estoy yo demasiado fijado con el documental de la BBC, pero si la BBC no hubiera saltado con un No. documental tan duro que les ha costado muchísimo asumir que era verdad incluso, porque empezaron a decir, Ujú. bueno, una televisión extranjera que ha dicho que, pero buah, como que quitándole, sin ese documental quizás no hubiera existido ese consorcio de periodistas después, este nuevo Exacto. documental y Sí, todo sí. lo que sea, se hubiera tapado. Yo creo que ahora estaríamos hablando de otra cosa. Sí, sí, sí. No, 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 pero yo creo que está muy bien traído, que se dice, ¿no? Es decir, yo creo que este es uno de los momentos en los que uno puede estar muy contento de vivir en una parte del planeta donde todavía puede existir por lo menos una televisión pública que haga su trabajo. Probablemente lo ha hecho porque no les tocaba nada, pero bueno, es igual. O sea, si se contrarrestan unas con otras, a mí ya me parece bien. Es decir, si la BBC no va a hablar nada de la monarquía británica, pero lo va a hacer la española de la monarquía británica, pues ya me parece bien. O sea, bueno. Y por otro lado, yo creo que ha vuelto a dar una fuerza brutal a lo que es el periodismo de investigación serio, ¿no? Correcto, estoy Es de decir, acuerdo. esa gente que se ha tirado ahí, pues estamos hablando ya de varios meses, ¿no? Haciendo pesquisas, buscando a esta gente, yendo kilómetros y kilómetros por dentro de Marruecos e incluso ya hacia otros países para encontrar a gente que está allí que todavía conservan o que conservaban imágenes en sus móviles y poder ver eso porque alguno pues murió, la persona que le había acompañado durante todo el viaje, un amigo que hizo a medio camino o lo que sea, ¿no? Es decir, todo eso yo creo que es muy importante. Y lo que tú dices, es decir,
estamos tan acostumbrados a que al menos una parte muy importante de la población está tan acostumbrada a que les den las cosas hechas, el titular y la imagen que se requiere y que se quiere, y en este caso, pues no había imágenes. Es genial, pero no había imágenes, ¿no? Y entonces, claro, ¿cómo va a ser mentira lo que dice el ministro del Interior? Por Dios, pero ¿cómo va a ser mentira? Y además, no solamente eso, el ministro del Interior, el jefe del gobierno. El jefe de gobierno ha utilizado palabras que se debería tragar. O sea, ha utilizado palabras, pues eso, la idea esa de una multitud, una turba incontrolada, armada, que no sé qué, o todavía esos datos que nos dan. No, es que en la parte española ha habido 52 heridos en la Guardia Civil o quien estuviera allí, que creo que era la Guardia Civil, de los cuales 2 graves. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Alguien pasó para aquí o cómo recibió? ¿Cómo recibió esta gente? ¿Recibió porque le tiraban desde el otro lado? Por Dios, pero ¿dónde vamos a explicar eso? ¿En qué sitio? Pero claro, estamos ante eso. La suerte está en eso, en que por lo menos existe una parte del periodismo, una parte mínima, por desgracia, pues que es capaz de hacer investigaciones de este tipo y de llegar hasta las últimas o las penúltimas consecuencias, porque seguramente que todavía hay cosas por ahí de las que probablemente nunca sabremos nada o se conocerán dentro de unos años, ¿no? Y yo creo que el Ejecutivo en España español tiene que reaccionar ya. Es decir, eso no puede seguir así. Y lo que queda claro también es que si se quiere, se puede, es decir, el Claro, periodismo, si quiere, puede. Quizás evidente. seguro que esos periodistas no son de los más relumbrantes, ni los que aparecen más en los medios, No, ni que cobran unos salarios desmesurados. Seguro que son gente que cree en su profesión, que quiere a su profesión, que sabe lo que tiene que hacer y que lo ha hecho, ujú, y que lo ha hecho. Y después otra cosa que da clara es que cuando se hace buen periodismo, cuando se investiga, cuando se trabaja, la población, la gente, los ciudadanos y ciudadanas te lo agradecen y se hombre, claro. autoriza la profesión, no como cuando salen 4 papagayos muy famosos y con muy buenos sueldos en las Sí, sí. pantallas y nos cuentan milongas, ¿no? En fin, Sí, sí, que nunca han pisado calle, ni la van a pisar, ni ninguna cosa por el estilo. Es decir, que se mueven en función de otros intereses y de otros criterios, ¿no? Es decir, que está claro. muy bien, Emily, se nos acabaron los tiempos, ya no el tiempo, Vaya, sino todos los tiempos. todos los tiempos, por hoy. Por Menos mal que es solo por hoy. eso sí. Hablamos, Muy bien, no se sabe, no te digo nada la semana que viene, nada, porque nada. nos pilla muy festivos, sí, quizás la Sí. próxima, ¿eh? La semana que viene es un poco una semana de preparación, ¿eh? Para las Para siguientes los en que siguientes este país que ya veremos se si paraliza, se paraliza totalmente. Bueno, vale, pues tú mandas, ya me dirás. en cualquier momento, si hablamos, hablamos y si no, también, ¿vale? Vale, como yo tengo el sueldo asegurado, pase lo que pase. Además, no te puedes largar muy lejos porque en esa situación. No, yo no puedo, yo no puedo. No, yo voy Vale. a tener un solsticio de invierno muy familiar. Ujú. Muy Muy bien. bien, pues un abrazo. Mucho saludo a todo el mundo. Cuidaros.